Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Hoy estamos en la conferencia 36ª, 36. Es ya una tarde de principios de otoño, pero todavía estamos con un clima veraniego ya amortiguado, pero todavía veraniego. Bien, como ustedes recordarán, en la sesión anterior empezamos con el estudio de la descripción de los sistemas de relaciones interpersonales en un instante T. En la sesión anterior vimos la introducción, vimos la primera de las... Empezamos con la primera de las dos fuentes de información, lo que sea posible deducir de la nota antropológica proyectividad del ser humano. Esa era entonces lo que empezamos. Vamos a concluir esa parte y por tanto vamos a agotar esa primera fuente de información y comenzaremos inmediatamente con la segunda, que es examen, observación de la realidad empírico-histórica acerca de sistemas de relaciones interpersonales. En la sesión anterior, al comenzar con las implicaciones, algunas implicaciones de proyectividad para hacer que nos valgan para algo, para describir los sistemas de interacciones, todos los sistemas interpersonales, relaciones interpersonales, habíamos decidido que íbamos a dividir en dos partes o fases. Una, implicaciones en general, con independencia de si era económico o no, en general. Para lo cual echábamos mano de cosas que habíamos visto en la parte 1 romano A. Esto lo concluimos y sacamos una serie de conclusiones. Ahora entramos en la segunda fase y última. Bueno, y en concreto para economía, ¿esto cómo se traduce? Es lo que vamos a ver ahora. Recuerden ustedes que aquí lo que tenemos son seres humanos en una sociedad. Recuerden ustedes lo que acerca de la delimitación del campo, cuánto abarca el estudio. Recuerdo que les dije, en principio todo el género humano en cada instante, pero puede concretarse en una parte significativa de esto, vamos a hablar de sociedad, y por tanto aquí sociedad designa de todo el género humano hasta una parte significativa. Bien, lo que tenemos aquí es, en un instante T, de tiempo del reloj, tenemos una colección de seres humanos, todos en fila, en ese instante T. Y les tenemos en una perspectiva especial, que es la perspectiva de lo económico. Entonces, cada uno de ellos, en ese instante, está a punto, todavía no, ya está quieto, a punto de eyectar su paquetito de acción económica. Que compra, que vende, en que invierte, en que no invierte, dónde trabaja, qué proyectos de futuro tiene acerca de esos temas, etc. Eyectar significa, evidentemente, no solamente soltar, sino absorber.
porque la oferta se suelta, si es que alguien se encaja en algún sitio, pero la demanda se absorbe. Es decir, que el paquetito de acción puede y contiene normalmente eyecciones propiamente dichas, se lanza como absorciones previstas, a punto de ser intentadas, pero todavía no estamos en ese punto. Eso viene después. Ahora estamos viendo únicamente dónde está colocado cada individuo en semejante sistema social. Eso es lo que estamos haciendo. Y estamos en la fuente primera, que implica la nota proyectividad. Bien. Vamos aquí entonces a ver qué implica la nota proyectividad acerca de sistemas de relaciones interpersonales económicas. Para eso vamos a utilizar todo lo que hemos visto en la sesión anterior acerca de implicaciones de proyectividad para los sistemas de relaciones interpersonales en general. Vamos a usar todo eso y también muy diversos resultados que hemos ido obteniendo en la parte 1 romano B, relacionado directamente con economía. Primero, consideremos detenidamente cada uno de esos paquetitos sin entrar de momento en el aspecto de relación. Cada paquetito de esos contiene acciones y objetivos en los que ya identificamos los que tienen precio y los que no tienen precio, y es todos los que forman parte de la lista, segundo polo de significado de economía, de la lista que examinamos detenidamente bastantes conferencias atrás. Por tanto, todo el lote entero: comprar, vender, invertir, no invertir, trabajar, no trabajar, todo. Todo. Y esto incluye todo, es todo. Todo es todo. Como luego detallaremos a cuánto alcanza ese todo, y van a ver ustedes que alcanza a muchas cosas. Las que vienen en los manuales de teoría económica normal y las que no vienen. Todos. Pero ese paquetito, aunque estamos viendo en estos momentos analíticamente en la perspectiva de la lista y de con precio sin precio, comprar, vender, todo eso, sabemos perfectamente, hemos estudiado de modo detenido y reiterado bajo varios puntos de vista, que no designa una zona autónoma y exenta o cuasi exenta de la acción. Cuando decimos que en el paquetito del señor número 35 hay, en el paquetito proyectado, ¿verdad?, de planes, comprar ahora y vender mañana e invertir por aquí y tal, eso está orgánica y fuertemente relacionado y dependiente de toda otra serie de acciones y objetivos que no tienen directamente que ver con eso, en cuanto a que ni tienen precio, ni son mensurables, ni nada parecido. No es que existe una cierta relación, es que están la mera existencia de esos elementos económicos depende crucialmente de la existencia, colocación y naturaleza de los otros objetivos y otras acciones. Esto es un resultado cuya importancia les he destacado a ustedes múltiples veces y es enorme. Cambia muy sustancialmente el panorama. Pero es que además hemos obtenido más resultados en la parte 1b. No solamente esto es así, sino que además
cada paquetito de estos, analizado directamente con unos sistemas de análisis que hemos utilizado ya, estructura lógica, objetiva, visto desde fuera, están direccionados. Recuerden ustedes el significado que dimos a esta expresión en una de las conferencias anteriores. Es decir, que apuntan en una dirección de visión global en la que se incluye lo económico, cuyo asiento último es alguno de los tipos de cosmovisiones que vimos. Y por consiguiente, algún tipo de antropología y metaantropología coherente y susceptible de ser soportado, coherente con y susceptible de ser soportado por esa cosmovisión. Es decir, que naturalmente esto se puede afinar muchísimo más, pero no es producente. Es producente a este nivel de afinamiento un poco vasto, ¿verdad? Es decir, que un paquetito puede apuntar en una dirección proyectiva más o menos definida, no ya diferente, sino completamente diferente y probablemente incompatible con otro tipo de paquetito. Esto lo tengo que enfatizar, ya lo he hecho anteriormente, pero lo reenfatizo en esta perspectiva de una manera muy fuerte, porque esto tiene consecuencias que no se ponen de manifiesto y que, sin embargo, tienen un lugar fundamental en la determinación de los estados de las sociedades y las economías. Por ejemplo, en los estados aparentemente paradójicos y extraños del mundo de hoy. ¿Cómo es posible? Pues esto es posible por esto. Vuelvo a repetir más despacio. Cada uno de esos paquetitos no solamente puede ser parecido o diferente de otro, puede ser parecido o diferente. Si es diferente, esa diferencia puede ser leve o una diferencia de direccionalidad intencional de la acción proyectiva. Y como es posible clasificar con cierta precisión una variedad de direcciones de esas, examinamos que el asunto y vemos que es perfectamente posible a priori, pero perfectamente posible a priori. Luego veremos en la parte empírica, segunda fuente, que se observa. Pero a priori es perfectamente posible que sean direccionalidades completamente distintas, que conduzcan a tipos de producciones, consumos, etcétera, distintos. Pero perfectamente posible. Luego veremos si esto tiene una correspondencia empírica o no. Pero posible es perfectamente posible, a la mera luz de la nota de proyectividad. Además de eso, cada uno de estos paquetitos es susceptible de tener una envergadura muy distinta en cuanto a longitud, por así decirlo, del horizonte subjetivo de planeación en términos de tiempo lógico, en cuanto a cobertura de todo punto de vista. No debe suponerse a priori, no hay ninguna razón para suponerlo, que estos paquetitos son más o menos parecidos en envergadura, peso, etc. No tienen por qué serlo en dirección global, ni en composición, ni en envergadura, ni en peso, ni en nada. Más que en que todos tienen acciones, objetivos, todas esas cosas. Bien. Ahora, sistemas de relación interpersonales. ¿Podemos deducir algo más de proyectividad? Sí, vamos a ver qué.
Desde el punto de vista analítico, ¿qué significa que uno de estos seres que hay aquí en la línea de partida, en el instante T, uno de estos seres está relacionado interpersonalmente con otros seres? Es decir, ¿qué quiere decir? Que este paquetito de acción económica, a punto de ser eyectado, eyección-absorción, a punto de ser eyectado, está en relación con el de otros sujetos. ¿Qué eso quiere decir exactamente? Bien, quiere decir que puede estar relacionado de una manera más o menos anónima y no inmediatamente pretendida como tal por el sujeto. Les puse a ustedes algunos ejemplos. Yo compro, por ejemplo, una mezcla de tabaco de pipa en un estanco de tal tipo. Normalmente pueden darse casos en los que, bastante raros, según mi experiencia, pero también puede haber casos en los que hay un comprador de la mezcla que quiere entrar en relación directa con los 50.000 personajes y entidades que intervienen en la fabricación de esa mezcla. Puede ser, sí, claro, puede ser. Pero normalmente no pasa eso. Porque claro, mezcla escocesa número 2 de la casa tal. No voy a decir nombres porque no quiero que se me acuse de hacer propaganda. Que por cierto estaría en mi pleno derecho, por supuesto. Propaganda mercantil. ¿Eso qué contiene? Pues contiene más o menos tabaco americano de Virginia y tabaco oriental de tipo Latakia. Básicamente eso. Básicamente contiene eso. Diferentes calidades, muy diferentes modos de terminación, desde las chapuzas hasta cosas magníficas, todo eso. Fabrica aquí, se mezcla allí, se empaqueta en tal otro sitio, todo eso. Yo tengo el proyecto personal y definitivo de entrar en relación con el señor no sé qué de tal zona de Turquía, o con el granjero o multinacional o lo que sea tal del estado de Virginia, República de los Estados Unidos, ni con la honrada señorita Mildred, contable inglesa destinada en Copenhague, que es la que lleva las cuentas de cómo. Ninguno, porque no sé ni si existe la señorita Mildred, ni dónde, nada. Bueno, dinámicas culturales, lo mismo. Puedo querer entrar en relación directa. Bien. Aquí vamos a considerar los sistemas de interrelación, de relación interpersonal, más o menos abstractos y anónimos y globales, y los que son fruto, el establecimiento de esos sistemas, de una intencionalidad directa, los dos. Si es en intencionalidad directa, que dos o más sujetos están ligados entre sí, quiere decir que en sus haces de planes y por tanto empaquetados en el paquetito a punto de ser inyectado, hay acciones y u objetivos relacionados directa y explícita y nominalmente con esas personas. Eso quiere decir. Quiere decir exactamente eso. ¿Era esto posible en general? Sí, ya lo vimos en el primer momento, al final de la sesión anterior, claro que es posible. A la luz del principio de identidad, por supuesto. ¿Y también es posible en cuanto a cosas estas económicas? Por supuesto.
quiere decir relación interpersonal. Pero claro, esa relación interpersonal puede ser de cualquier tipo. Puede ser, por ejemplo, en una sola dirección. En una. Yo voy a intervenir para bien o para mal sobre usted sin que usted lo sepa. Y por lo tanto, como usted no lo sabe y usted no sabe ni quién soy, probablemente no hay correspondencia de ese modo. O puede ser en ambas direcciones. Puede ser simétrica o profundamente asimétrica. En todo sentido de la palabra. La interacción proyectada de este sujeto con respecto de este o de muchos puede abarcar muchos más elementos que los de otro. Y también son perfectamente posibles las coaliciones. Yo establezco una relación con otros sujetos en virtud de la cual constituimos un compacto, una especie de asociación para actuar sobre los demás. Esto no es temas puramente económicos, ¿eh? Comprar, vender, invertir, no invertir. Esto implica direccionalidades. No que puede haber, no que puede haber, no que puede haber, y que ha de tomarse con la misma probabilidad que lo demás, el que puede haber perfectamente. Profunda diferencia en la intencionalidad entre los sujetos que entran en relación. O no. O armonía. O concordancia. Pero también grandes diferencias de direccionalidad. Todo esto es, a la luz del principio de proyectividad, perfectamente posible. No ha, por tanto, de tomarse como principio a priori, puramente analítico, que luego se verá o no diversamente confirmado por la observación empírica. No ha de tomarse como principio que lo normal es que las interacciones sean entre sujetos con paquetitos parecidos, que en otras cosas puedan ser discordantes, pero en eso son coincidentes, porque sencillamente no hay la más leve relación, la más leve indicación ni razón a priori para que esto sea así. ¿Qué ha de suponerse entonces? Que todo el rango es posible y que es un error metodológico de primera magnitud el querer ver la realidad a partir de privilegiar unas ciertas situaciones como normales y las demás como mejor, considerarlas marginales, porque puede no ser cierto. Puede no ser cierto. Ustedes están examinando una parte del cuerpo y tienen un principio a priori, en virtud del cual lo único que hay que mirar es los tejidos de tal tipo. Y si hay otros, bueno, pues es una cosa rara, en fin. Perdón. Microscopio. Bichos. Se han extraído del flujo sanguíneo de un paciente. Bueno, mire usted. Lista de bichos normales. Oiga, pero estamos intentando ver la realidad. Si este paciente está sano y está bien y no sé qué, y una serie de condiciones, pues a lo mejor pasa lo que usted dice, aunque también puede haber variedades. Pero ¿y si no?
así no. No, es que, ¿sabes? Esto es un laboratorio para inspeccionar al sano y al enfermo. Al que tiene un tipo de propiedades fisiológicas, al que tiene otro. No vaya usted con los anteojos de selección. Otra cosa es que usted tiene sospechas fundadísimas de que tiene que mirar a ver si hay un bicho en particular, se fije en primer lugar en esa cuestión. Por tanto, el principio de proyectividad aplicado a lo económico admite cualquiera de estas cosas que, como ven ustedes, perdón, son muy distintas entre sí. Simetría, asimetría, reciprocidad, no reciprocidad, horizontes de interracionalidad mucho más abarcantes que otros, y cada una de estas cosas pertenecientes a direcciones parecidas o no. O no. Bien. Pues nada. Estas son las principales implicaciones que vamos a extraer del principio de proyectividad para relacionalidad. Y con el auxilio de las mismas, nos dirigimos a la parte empírica. Esto tiene interés por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque nos va a permitir describir cómo es el universo real de sistemas de relaciones interpersonales. Pero en segundo lugar, porque como vamos a ver, y esto está perfectamente considerado como posible por lo que les acabo de explicar, por el principio de proyectividad, esto que les voy a decir ahora es, recuerden, está perfectamente contenido como posible, porque puede suceder que el mero hecho de las formas de relación, los contenidos de relación, induzca en los ensamblajes y por tanto en los haces y por tanto en los paquetitos de los sujetos inconsistencias internas. La interrelacionalidad puede producir perfectamente inconsistencias internas en los ensamblajes, en los sistemas, secuencias de haces de planes de acción y en los paquetitos instantáneos de acción económica proyectada. Son las dos razones por las que nos interesa sobremanera examinar estos dos sistemas. Estos. Vamos a verlo ampliamente. Así que ahora pasamos al siguiente elemento, que son el estudio, el examen, observación empírico-histórica de los sistemas de relación. Hemos visto la introducción, la primera fuente, y vamos a la segunda, que nos va a llevar algo más de tiempo, pero bastante más tiempo. En la introducción general les advertí a ustedes de un modo suficientemente indicativo, pero no muy detallado, de cómo íbamos a conducir este examen, esta observación de la realidad observable. ¿Con qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos aquí con todos los sistemas de relación de todo tipo, desde el que tenemos noticias hasta hoy. Va a ser mucho asunto, ¿eh? Sí, será mucho asunto, pero hay que tener alguna clase de sistema, por elemental y burdo que sea, de meter eso en cintura observacional, de clasificar, establecer taxonomías, todo eso, para poder después sacar consecuencias. Y a tal fin, como es todo el sistema social, que no es ninguna tontería, todo,
A tal fin, decidimos dividir estos sistemas en dos grandes conjuntos. Dos. Nota, no a pie de página, sino en columna paralela. Recuerden ustedes permanentemente que les he dicho que con el fin de fijar las ideas y de disponer de un material que ustedes mismos pueden controlar o por lo menos ver cotidianamente, es suficiente para fijar las ideas referirse al universo empírico actual. Perfectamente. Lo que estamos estableciendo vale para todas las épocas. Y del estudio de todas las épocas empírico se sacan interesantísimas, fuentes de información y de meditación, por supuesto. Pero como no es usualmente posible recorrer todo el registro, entre otras cosas porque yo no lo conozco, ¿verdad? Ni conozco a nadie que lo conozca entero, pero luego yo no. Y ustedes, pues normalmente, salvo que se dediquen a estos estudios, pues tampoco saben mucho de eso. Basta y sobra que ustedes examinen para fijar las ideas, que ustedes examinen lo que tienen a su disposición, que les puedo asegurar que no está mal. No está mal. O sea, por lo que yo creo saber, o más bien lo que creo haber aprendido de los que se dedican a esos temas, la acumulación de cosas raras, procesos, estados, dinámicas, paradojas, anomalías que se dan hoy no se han dado nunca antes. A esta escala, por lo que sabemos, se han dado cosas rarísimas, rarísimas. Desaparición de culturas enteras. Ahora, esto de este momento histórico es de tal densidad en cosas que es más que suficiente para tomar ejemplos de ahí. Esto es una nota de recordatorio en el margen derecho de la hoja. Seguimos. Habíamos decidido dividir todos estos sistemas en dos conjuntos, con la advertencia de que en una exposición absolutamente más sistemática, con todos los formalismos y todo eso, yo no haría exactamente esto que voy a hacer ahora, haría otra cosa. Pero como aquí no estamos haciendo eso, sino esto, adopto un método que me parece más manejable. Primero, que es perfectamente posible, pero en segundo lugar, que es más manejable y en cierto sentido más intuitivo natural. Vamos a proceder de próximo a menos próximo. Y por tanto, el primer conjunto incluye familia, una variedad de relaciones diversas y organizaciones diversas, próximas subjetivamente. Recuerden. Y en un apartado especial de este primer conjunto, lo relativo a lugares de la acción, trabajo, etc. Bien. Comencemos por el primero, familias. Cuando digo familia, me estoy refiriendo a familia, no a familias espirituales, ni a familias virtuales, ni nada de eso, es decir, sino a sedes, sedes institucionales, realidades en las que una mujer y un varón, una mujer, no una mujer virtual, ni una mujer, ¿no? Tal y como se define, ¿verdad?, en términos biomédicos, y un varón, lo mismo,
conviven, interactúan, procrean y cuidan de esa prole un determinado tiempo, a lo cual se agrega frecuentemente parientes próximos dentro de ese conjunto familiar, etc. Esto admite variedades, que son un varón, varias mujeres, una mujer, varios varones, menos frecuente, ya, en fin, en cosas un poco raras, organizaciones, en fin, indiferenciadas, pero que forman una clase de coherencia, ya, pero esto ya mucho menos frecuente. Lo más normal y frecuente estadísticamente, vayamos al momento actual, en cuanto a familia, es varón y una mujer. ¿Cuál no quiere decir que el varón no se pueda dedicar a tener relaciones paralelas? O la señora, ¿eh? Esa es la cuestión. Pero la familia es esa. Recuerden ustedes que la familia tenía unas propiedades de todo punto de vista y también desde el punto de vista económico únicas. Es una cosa única, no hay ninguna otra cosa que reúna esas propiedades. O sea, no es una forma más, no. Es la única forma en la que tienen lugar simultáneamente todas estas cosas. Generación de vida, cuidado de vida, asignaciones relativas al pasado, al presente y al futuro, conservación de la memoria, perpetuación de la memoria, donación, elementos con precio, sin precio, cuantitativos, no cuantitativos, puramente mentales, absolutamente tangibles, donde se hacen asignaciones complicadísimas. En ninguna otra organización o institución humana, ninguna quiere decir ninguna, las que yo tengo noticia, pero en la más compleja, en su organigrama, reúne ni de lejos la complejidad de una familia. Esto es un tema al que frecuentemente no se dedica especial atención expositiva, lo cual es un disparate científico, aparte de que tiene consecuencias prácticas, como pueden ustedes observar, muy malas. La familia tiene unas propiedades únicas y reúne una cantidad de elementos de complejidad que no tiene pero vamos a ver, ni la multinacional más compleja, ni los sistemas de los llamados estados modernos más llenos de todo tipo de organizaciones. Ninguna de esas cosas reúne el plexo de procesos hipercomplejos que se dan de modo natural en una familia, sin que probablemente los sujetos tengan plena conciencia de lo que están haciendo. Dinero sin dinero. Donación y altruismo, ninguna donación y ningún altruismo. El pasado, el presente y el futuro. Constitución interna profundamente asimétrica. Por naturaleza. Profundamente asimétrica. Capacidades muy distintas. Potencias de acción muy distintas, estados de ensamblaje muy diferentes. Y todo eso hace de una manera, en fin, aparentemente misteriosa, en la que, entre otros muchos procesos, está la asignación de cosas con precio, sin precio y todo eso. Bueno, esta es la familia.
Evidentemente, el primer tipo, estamos hablando de tipos ahora, el primer tipo que debemos considerar es la familia, porque es ahí donde tiene lugar, para empezar, el nacimiento de las personas, su primer cuidado, todo eso. En esta familia, por así decirlo, este tipo de familia, vamos a llamarlo no degenerado, puro quiere decir no degenerado, es que cumple esas funciones de manera regular y utilizando una palabrita que a mí me revienta, pero que vamos a utilizar ahora, sostenible, es decir, que se perpetúa en el tiempo. Que se perpetúa. Hace miles de años hasta hoy. En ese tipo de familia central, se da profunda asimetría en todo entre sus componentes. En primer lugar, lo que implica la naturaleza sexual, mujer-varón. Estos dos elementos, que son los elementos básicos, están constituidos de tal modo que son complementarios. Hay elementos que solo tiene la mujer y elementos que solo tiene el varón, observándose que el lugar de la mujer tiene una importancia singular. Yo no voy a entrar aquí en por qué o no por qué, es otra cuestión distinta. No es que son iguales, no son iguales. Precisamente no son iguales. ¿Qué quiere decir que no son iguales? Quiere decir que cada uno tiene algo que es privativo de su sexo y que entrando en conjunción sintónica es cuando plenamente se realizan las potencialidades de ambos. Quiere decir eso. No que el varón domine sobre la mujer o la mujer sobre el varón, ni nada de eso. Eso para empezar. Es decir, la bimodalidad sexual en la que se basa la familia no es una nota más, es fundamental, porque precisamente en la activación de las potencialidades propias de esa diferenciación sexual es ahí donde está la clave inicial de la posibilidad de crear este ente único que es la familia. Entonces tiene lugar toda esa cantidad de procesos e historias complejísimos y de la naturaleza más diversa. Ahí se lleva de manera natural, orgánica y de manera cuasi insensible, como si no pasase nada. Bien. Esto para empezar. A continuación, ya con independencia de otros fenómenos. Es profundamente asimétrico porque unos, en este caso los padres, tienen más capacidad que otros, más información, etc. Es que es naturalmente asimétrico. No es que sea asimétrico por razones externas, es que es por naturaleza. Un niño, cuando está en el vientre de su madre, obviamente no tiene la capacidad de acción que tienen sus padres. Eso es evidente. Un anciano, probablemente impedido y aquejado de varias limitaciones, obviamente no tiene la capacidad de su hijo o de su hija.
evidentemente, está a cargo. Y no está a cargo de cualquier manera. No hay simetría. En el caso del niño, por ejemplo, que está por nacer, o recién nacido, o pequeño, hay un futuro por delante, por el que velan los padres. Y el más personal que haya por ahí es más eso. En el caso de los ancianos, por ejemplo, hay un pasado que la familia asume. Y las consecuencias de este pasado, entre otras, son la natural senilidad de los padres, o de los tíos, o de quien esté ahí. Esto, señoras y señores, yo no estoy haciendo ahora, en este momento, ninguna especie de cántico a las bondades de la familia, ni nada parecido. Si yo, por ejemplo, fuese un libertino, ¿verdad?, y viviese en un clima de absoluta relajación, con varias señoras alrededor, señoras, bueno, instalado en una, en fin, dedicado a Dios, pero fuese un intelectual científico honrado, diría lo que estoy diciendo exactamente igual, porque es así. Bien, esto es, bien, pasan todas estas cosas, pero pueden pasar más. Y es que es posible que en el seno de una familia se den paquetitos económicos que van en la misma dirección o no. O no. O no. Así que esto es un tema, un elemento de observación que se ve. Puede pasar, claro, ¿no? Perfectamente. Si el papá tiene una direccionalidad en la vida, la mamá tiene otra, y los nenes, los cuales hay nenes de 25 años, ¿verdad?, tienen otras, pues obviamente eso induce todo tipo de efectos sobre los ensamblajes y sobre los assets de la acción, que en última instancia pueden conducir a la desaparición de esa entidad. Perfectamente, no es ninguna cosa rara. ¿Se observa? Hombre, pues sí, se observa. Se observa de manera abundantísima. Conviene entonces ahora, para terminar con la familia, examinar porque esto es material empírico de observación, principalmente de la actualidad y principalmente de la actualidad de Occidente, observar casos en los que se produce degeneraciones de la familia naturales, inducidas, e intentos de sustituir las familias por otro tipo de cosa. Y esto tiene consecuencias inmediatas sobre la naturaleza de las relaciones entre paquetitos de acción económica. Bien, continuaremos con este tema en la próxima sesión. Esto que les he expuesto a ustedes en esta sesión no es de inmediatamente, es fácil, pero no es, tienen que ustedes que tabularlo en su cabeza o en un papel o donde sea. Pero esto tiene muchísimo interés práctico, aparte de teórico. Vean ustedes cómo se constituyen los tipos de nexos de relación entre personas. En este caso,
en lo más próximo, que es la familia. No hemos terminado, porque faltan esos otros subtipos que he anunciado: familias degeneradas de modo natural y eventual extinción o desaparición, familias que han sufrido un proceso de degeneración inducida, y lo que puede querer intentarse como sustituto o incluso anulación completa de las familias. Porque como eso existe, y existe de manera vigorosa, tenemos que darle trámite analítico dentro exactamente de este tipo de sistema relacional próximo, que es la familia. Les deseo a ustedes, queridos amigos, que absorban esto bien. Si alguna dificultad, pregunta, disenso o lo que sea, se pregunten ustedes, y les deseo a ustedes un buen estudio y muy buenas tardes, noches.